Y dice nuestro Salmo 2, en el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Al respecto, el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 11, dice la Escritura: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, la gente de todas las generaciones estará en la presencia misma de Dios para ser juzgada. Todos aquellos que desecharon las dispensaciones de Dios para tener acceso a la vida eterna, ahora, cualquiera sea su estrato, cualquiera sea su condición, cualquiera sea su condición, cualquiera sea su posición, estarán frente a esto que se llama el gran trono blanco, y ante él. Entonces, la Escritura nos enseña, generación tras generación, que necesitamos entender que Dios nos ha dado la posibilidad a todos. Ningún ser humano ha sido privado de la posibilidad, a través de la multiforme gracia de Dios, de reconciliarse con Él. Sin embargo, parece que ese día se demora mucho. Han pasado muchas generaciones. Y como han pasado muchas generaciones, las personas pueden pensar que es una charla, que es un juego, que es una chanza divina, que es simplemente un mito religioso. Con respecto a esto, el apóstol Pedro, en su segunda carta en el capítulo 3, recordemos que es una carta que él escribe porque se le ha dicho que está a punto de partir. Por eso en el capítulo 1 de la segunda carta dice en el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, el oficio de toda persona que haya nacido de nuevo y haya renovado su mente, estará muy consciente en su momento presente, en la época que le corresponda vivir, en la generación que le corresponda servir, estas cosas del reino. Debe estarle recordando a las personas constantemente lo que ahora estamos viendo nosotros a través del Salmo 2, ampliándolo con Apocalipsis. Y dice Pedro: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La cosa para Pedro era urgente. El versículo 14 lo refrenda: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¡Wow! O sea que estas dos cartas que el apóstol Pedro nos deja son para amonestarnos y son para exhortarnos y son para recordarnos que los tiempos de Dios son reales. Por eso, en el capítulo 3, como te decía, él dice:
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Con qué se limpia el entendimiento? Pues con la lectura juiciosa de la palabra, en nuestro caso, como congregación local. Y animo a todos aquellos que nos escuchan para que hagan lo mismo, porque es necesario tener constantemente en el recuerdo, pero con vigencia, lo que las Escrituras nos han estado anunciando. Es que generación tras generación, los hombres y mujeres guiados por Dios han estado haciendo hincapié en estas verdades. Por eso el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y es que así como muchos nos hemos dedicado por la misericordia de Dios a creerle a Dios y a creer en Dios durante muchas generaciones, también en cada generación se ha levantado una serie de personas a los cuales el apóstol llama burladores. Sí, que se han dedicado no solamente a no creer en lo que Dios dice, sino que además lo propagan y lo enseñan como doctrina. Por eso él dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Esos deseos de la carne caída que llevan a las personas a formarse doctrinas y corrientes conforme a sus propios deseos y bajas pasiones. Entonces se convierten en detractores de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Pero, ¿de qué se burlan? También podemos ver en ello la apostasía que el apóstol Pablo señala en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, esa gran impiedad que se cierne sobre los hombres, pero principalmente sobre esas últimas generaciones que se aproximan al cumplimiento de todo lo que las Sagradas Escrituras dicen con respecto al retorno del Señor y con respecto a la ira del Hijo y con respecto a ese juicio del trono blanco y con respecto al nuevo cielo y a la nueva tierra que tendremos y con respecto a todo lo que hemos venido enunciando poco a poco en estas cápsulas. Bueno, pero antes de adentrarnos un poco en ese capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, te deseo que tengas un gran día y te envío un fuerte abrazo.